el nuevo canciller, yo lo reconozco también como un buen negociador en materia de política exterior, porque así... Muchísimas gracias. ¿De qué depende para que estos tratados de libre comercio no se caigan? ¿Hay esa posibilidad? Lo veo bien difícil, honestamente. Yo creo que este es un tratado bien formulado, un tratado además que siempre se revisa a través de los comités que se formaron de análisis anuales para sostener el tratado, ¿no? Revisando nuestros comportamientos, si estábamos actuando adecuadamente, tanto nosotros como ellos. ¿Sabes? Hay una relación bilateral abierta. Recordemos, este tratado fue firmado por el presidente Bush, un republicano además, que fueron grandes impulsores del tratado a través de, por ejemplo, en este caso, la persona que tenía, la representante comercial, que era una mujer, que era Susan Schwab, con la cual avanzamos muy al detalle los temas técnicos y negociamos temas muy concretos, tanto con los senadores y diputados americanos como también con nuestros propios congresistas. O sea, esto ha sido una cosa donde hubo mucho apoyo y ha sido un tratado que ha tenido muchos beneficios. Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros, o sea, no es como otros países con los que él ha planteado renegociar cuando, como es el caso de sus pares, en este caso Canadá y México, con los cuales tiene déficit comercial. En nuestro caso, ellos tienen superávit comercial. Tenemos una exportación importante e interesante en el ámbito de bienes como los bienes agrícolas, textiles, otras manufacturas también, así como la parte minera, ¿no? Que también es relevante. Pero nosotros importamos muchísima maquinaria y equipo desde los Estados Unidos, bienes intermedios, desde autos hasta maíz. Es decir, consumimos mucho de la agricultura americana también. Así como nosotros exportamos agricultura, ellos también nos exportan agricultura. Por lo que veo difícil que haya una intención de cambiar el tratado. Obviamente, si hay algo que revisar, se conversará, pero renegociadamente. Yo creo que tenemos suerte porque, por un lado, tenemos al negociador inicial de este tratado, que fue mi antecesor como ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, como embajador actualmente en los Estados Unidos. Y por otro lado, la segunda a bordo dentro de el Departamento de Estado ha sido la embajadora Lina Quina, que ha estado aquí, Lisa, la ex embajadora de Estados Unidos en Perú, hace no mucho. O sea, es una persona que conoce muy bien el Perú y sabe que hay que trabajar los temas de cooperación a profundidad, ¿no? Hay temas de seguridad que hay que trabajar, los temas, por ejemplo, como lo de las mafias que hay en actividades ilegales, sea narcotráfico, madera, oro ilegal, todas esas actividades ilegales donde hay intereses colectivos, la droga, y lo mismo en temas que están relacionados a la seguridad, como es el tema migratorio, en el cual Perú siempre ha sido un colaborador adecuado en este camino, ¿no? O sea, Es decir, lo que usted nos está diciendo que en el caso de los tratados, del Tratado de Libre Comercio, son varios, ¿no? Entonces, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, le conviene la relación comercial con el Perú porque hay un ida y vuelta. Y en el caso de la colaboración con USAID, hay un camino hacia el 2030. Son temas que, según Trump, entran en las excepciones, el narcotráfico, las bandas organizadas, y ahí es donde invierten en apoyo hacia la criminalidad, que es precisamente donde invierten la plata aquí en el Perú. acá en el Perú en particular, sí. O sea, por ejemplo, conozco un proyecto muy interesante que se realizó hasta creo que hace no mucho, un proyecto sobre lo que es la búsqueda de darle soluciones al tema del oro ilegal. Y ha sido un buen proyecto que avanzó me imagino que buscarán renovarlo y ampliarlo para mejorar ese tema, porque ese es un tema que le preocupa a Estados Unidos. Lo mismo en el tema del narcotráfico. Recordemos cómo se logró recuperar y apoyar a través de, por ejemplo, de vida a cultivos alternativos, ¿no? O sea, lo que se buscó mucho con la cooperación americana era que se eliminaran los cultivos de coca y se sustituyeran por cultivos como el café, como el cacao, que han sido de manera han tenido resultados importantes. Inclusive somos exportadores de café. El primer país comprador de café del Perú es Estados Unidos.
De cacao también tenemos ese tipo de relación muy sólida porque ellos han cooperado en este cambio de los cultivos ilícitos por cultivos alternativos de calidad. Entonces, eso dudo yo que Estados Unidos plantee salirse de ese programa de cooperación para el desarrollo donde es conveniente para ambos lados, ¿no? O sea, y nos ayuda a nosotros. Nosotros tampoco queremos tener esa criminalidad en nuestro país, ¿no? Porque contamina todo, ¿no? Contamina todas nuestras vidas, ¿no? Y qué tan bien posesionados estamos porque Estados Unidos está siendo un poco agresivo frente a China y la expansión que tiene. Yo leía su artículo, por supuesto, y usted tiene una mirada integral sobre eso y nosotros tenemos el puerto de Chancay y Dina Boluarte le ha hecho ojitos varias veces, 3 veces se ha reunido con el presidente de China. Entonces, ¿cómo nos hemos manejado geopolíticamente? La relación con China es una relación que la planteamos así como la teníamos con Estados Unidos en la época del presidente Alan García, como una relación prioritaria para nosotros. Es nuestro otro socio comercial más importante. Es un país que está invirtiendo, pero acá hay oportunidades para Estados Unidos. El puerto de Chancay es un puerto importante, pero no es el más importante. Callao sigue siendo el puerto más importante del país. Y ahí hay que ponerle ojo para que sea un puerto que sigue siendo competitivo con las inversiones que hay, que son 2 inversionistas privados. Uno es europeo, el otro es Dubai Ports. Entonces, estamos hablando de tener oportunidades y no son los únicos puertos. Tenemos puertos como Matarani, Salaberry, tenemos puertos como, bueno, en fin, toda la cosa que se pueden enlazar entre hubs logísticos interesantes. Lo que hay que es plantearnos una estrategia donde invitemos al capital internacional sin distinción a invertir con buenas reglas de juego, compitiendo y que no haya privilegios para ningún país. O sea, nosotros creemos que el puerto de Chancay tiene que ser regulado, así como son regulados todos los demás puertos, tener un comportamiento bien centrado y no, obviamente, dejar puertas abiertas por más coqueteos. Tenemos una buena relación con China, por supuesto, y debemos seguir continuando teniéndola. Es un importante socio, pero lo debemos tener con todos nuestros socios, con Europa, con otros países del Asia, en fin. Con Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Usted ha estado en la política de alto nivel y de altísimo perfil para negociar este tratado de libre comercio. Entonces, es importante mantenernos en este momento que Trump tiene un perfil confrontacional, mantenernos neutrales, es decir, pies de plomo para no que tenga una percepción que nos inclinamos hacia algún lado, principalmente China? Mira, es la política que tiene el Perú desde hace años, es una política de la diplomacia peruana, de una neutralidad. Obviamente nosotros respetamos los fueros internacionales de cooperación, nosotros sí consideramos, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, seguimos en la OMS, queremos sí tener temas de protección ambiental adecuados. Entonces yo creo que sí mantenernos dentro de la prudencia. También yo firmé esta carta con otros cancilleres de varios colores, digamos, políticos y otros políticos de América Latina diciendo, oye, respeto, por ejemplo, en el tema de Panamá. Creemos que Panamá no puede ser amenazado, que va a ser invadido, eso. Tiene que haber un espacio de diálogo adecuado, pero no ver este tipo de amenazas que no corresponden a un comportamiento de la tradición americana, porque ya hay una tradición americana de mucho respeto y de realmente conversar y hacer una política exterior meditada. Yo creo que en ese sentido nosotros también felices de conversar con los Estados Unidos. El nuevo canciller, yo lo reconozco también como un buen negociador en materia de política exterior, porque ha sido senador en los Estados Unidos, ya tiene unas habilidades políticas bien sólidas, ¿no? Entiendo su posición política, pero no estamos en contra de las posiciones políticas de cada país es autónomo, independiente, pero lo que sí hay que mantenernos con los respetos que corresponden a las relaciones internacionales. Ya que estamos en las relaciones internacionales y quiero llegar a Colombia porque quiero que usted también me ayude a analizar el tema de Colombia, pero tenemos necesidad de preocuparnos por nuestros connacionales, por los peruanos que están en Estados Unidos, por estos aviones que estamos viendo que expulsan a los inmigrantes? Digamos, hay
una población migrante en los Estados Unidos importante, localizada principalmente en las zonas como las de New Jersey, o están en la zona, sobre todo en el este, ¿no? Están en Miami, en esas zonas. Pero no todos son ilegales. Buena parte también ya han ido con sus recursos, o son ciudadanos algunos, otros han logrado obtener la residencia, tienen un trabajo formal, han invertido en el país, pero siempre hay grupos de personas que han entrado de manera ilegal. Y eso ese problema de la ilegalidad sí los debe preocupar, pero creo que hay que tener una política de aceptar que era la ley, que se debe cumplir la ley, tanto en nuestro país como en su país. Y en este caso, en ese país, hay una política de a los criminales votarlos, eso está clarísimo, ¿no? Y eso parte, creo, también del tema de lo que hemos visto. En el caso de aquellos que han sido detenidos por cruzar la frontera por México de manera ilegal, ellos van a ser sancionados porque evidentemente no están cumpliendo con la ley. Lo que va a suceder es que lo que ya ha venido sucediendo, yo entiendo que el canciller ha contado que ya ha habido entradas de 12.000 migrantes que han sido expulsados y se han recepcionado acá. Algunos se trabajará para ayudarlos a salir adelante, otros también tienen que cumplir con el castigo que deben tener por haber cometido actos criminales, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos mantener una política saludable en el manejo del tema migratorio, ¿no? Yo le pido que me permita conversar con Sí. la periodista colombiana para que nos explique cómo han llegado a buen puerto y qué es lo que ha pasado entre el presidente Petro y el presidente Trump, porque hubo una tensión muy fuerte este fin de semana y cómo han llegado a solucionarla. Cintia Pineda, ¿me escuchas? Hola Karina, sí, la escucho. ¿Ustedes lo escuchan a mí? Sí, muchas gracias por estar ahí todavía. Por favor, ¿nos puedes hacer un resumen de qué es lo que ha pasado que ha conmocionado, por supuesto, a todo el continente, a toda Latinoamérica principalmente, y también qué es lo que se espera? Bueno, Karina, si usted hablaba de que ya se ha solucionado esa crisis entre Colombia y Estados Unidos, y en ese momento lo que sentimos aquí en Bogotá es que aún no se puede decir que se ha cantado victoria o que se ha superado esa página. Y le quiero decir por qué, especialmente porque los servicios en la Embajada de Estados Unidos en este momento siguen suspendidos y miles de colombianos se están viendo afectados porque pues Estados Unidos aún no ha dado esa orden de reactivar de reactivar sí, las citas para muchos colombianos que quieren tramitar la visa en Estados Unidos. Eso va a pasar cuando el vuelo que salió sobre las 4 de la tarde hora colombiana hacia Estados Unidos regrese con esos más de 100 colombianos que fueron expulsados por el gobierno de Donald Trump. Y lo que ha pasado, ¿qué es? Es que lo que se ha dicho desde el gobierno colombiano es que se ha rechazado a 2 vuelos militares que venían por parte de los Estados Unidos con más de 160 colombianos que pues han sido rechazados por ese gobierno. Algunos se dice que han cometido delitos, otros han sido rechazados porque entraron ilegalmente a Estados Unidos, pero digamos toda esta crisis se desató porque Colombia previamente pues ya había aceptado y ya había coordinado la llegada de estos vuelos, y cuando uno de esos vuelos está en el aire, el presidente Gustavo Petro sobre las 3:40 de la mañana a través de sus redes sociales, que es por ahí donde se comunica el mandatario de los colombianos, pues dijo o ordenó que no podía aterrizar ese vuelo, y eso es básicamente lo que ha desatado toda esta crisis aquí en Colombia, Karina. Ujú. Entonces, ahora la embajada de los Estados Unidos está cerrada, no está brindando ningún servicio. Exitosa. Exactamente, no está brindando ningún servicio, y además las sanciones que anunció del domingo el presidente Donald Trump, pues aún siguen, por así decirlo, pausadas. ¿Cuáles son esas sanciones? Específicamente las que tienen que ver con el gobierno colombiano, es decir, con suspender la visa y viajes de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Todo esto se va a solucionar, ha dicho la Casa Blanca, una vez retorne ese vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana
con esos colombianos expulsados por el gobierno de Donald Trump. Se espera, ya lo ha dicho el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, que será sobre la madrugada de este martes. Y una vez aterrice, pues entonces todo eso vuelve a reactivarse, pero ya esta tarde le ha llegado a las personas que tenían cita para mañana martes, pues la cancelación precisamente de esa cita en la que se tramitaría su visa, y pues hay bastante molestia, la verdad, aquí en Colombia, porque no se sabe o no hay una comunicación oficial por parte de la embajada sobre cuándo se va a reagendar esas citas para estas personas. Incluso se ha visto afectado un equipo de fútbol que iba a jugar un torneo allí en Estados Unidos. De acuerdo. Y también hay sanciones económicas, ¿no? 25% más en algunos aranceles. Bueno, pues esas sanciones sí por ahora no se están aplicando. Una vez pues se desató como este cruce de mensajes en X por parte del presidente Gustavo Petro y en Truth por parte del presidente Donald Trump, pues se anunciaron que se iba a subir un 25% a los productos colombianos que se venden en Estados Unidos, y pues el presidente Gustavo Petro también tomó la misma, por así decirlo, Exitosa. represalia, pero ese punto específico sí no se está cumpliendo. En este momento, pues está funcionando normalmente todo el tema económico en las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Muy bien, muchísimas gracias por darnos todo este panorama, te agradezco muchísimo y además, como tú bien apuntas, todavía no se soluciona nada porque parece que las relaciones no se han restablecido, porque las relaciones en realidad sobre la mesa están cuando la embajada está abierta. Muchísimas gracias, hemos estado con Cintia Pineda, periodista de Red Más Noticias en Colombia. Muchas gracias. Muy bien, entonces así están las relaciones. Aquí sí ha habido una tensión porque Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo algo, él entró de golpe y empezó a firmar decretos y dar leyes, pero Gustavo Petro, siendo un país más débil, más pequeño, en condiciones de desventaja, ¿lo diría usted? ¿Tomó determinaciones equivocadas o no? A ver, yo no creo que sea más débil, es un país soberano, ¿no? Pero hay que saber también que estos vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales no son una novedad. Ya se estaban haciendo en el gobierno de Biden, por ejemplo, y Petro estaba recibiendo sin problema. Por eso ya había una autorización, porque parece que ya había un proceso de rutina donde no tenía ni siquiera que el presidente tomara una decisión, ¿no? Entonces, que había un proceso de rutina donde alguien, una autoridad, aprobaba el ingreso de los aviones y se había aprobado. Entonces, es el retroceso, el discurso, que puede sonar bonito, pero es un discurso que fue hecho probablemente más para las tribunas internas y que generó una consecuencia dramática, porque efectivamente se anunciaron aumentos de aranceles de 25% en una primera instancia y de 50% en una siguiente instancia, siendo un país que tiene un tratado de libre comercio como nosotros. ¿Lo firmamos juntos? No lo llegamos a firmar juntos, ellos firmaron después que nosotros, por diversas razones propias del país, pero fue casi juntos. Nosotros caminamos el proceso de negociación juntos con Colombia, ¿no? Entonces, yo le quiero hacer una pregunta, pero le pido, por favor, que me la responda después de la pausa, porque esto de un país, claro que es soberano, pero Estados Unidos parece muy fuerte económicamente frente a países como Colombia y también el Perú, y no sé si estratégicamente fue bueno enfrentarse a unas posibles sanciones. Yo leía información y decían los colombianos, ¿no? 50% de aumento en aranceles frente al café, que su principal comprador era Estados Unidos. Entonces, habían memes que se jalaban los pelos. Estratégicamente, ningún país se podría poner en esa situación. Estábamos hablando de cómo nos podría repercutir, ¿no? Todos estos, todo lo que hace Estados Unidos no en Latinoamérica, sino específicamente en el Perú, porque Trump ha entrado con el pie en alto. ¿Cómo nos va a repercutir con la mirada que usted tiene después de haber ocupado todos estos altos cargos y ser investigadora,
además. Yo creo que Estados Unidos va a estar muy alerta a cambios legislativos que tengamos, por ejemplo, que vayan en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso lo puse hoy día en mi diario, porque en el diario en el que escribí, porque he visto que quieren cambiar, por ejemplo, las normas de arbitraje, que en el Perú son normas que internacionalmente han sido reconocidas. El modelo de arbitraje que tenemos, sobre todo en lo que es negociación Estado-empresa, es muy reconocido internacionalmente. Y eso es parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, cambiarlo por hacerlo menos transparente, opaco y que pueda dañar la relación de las empresas americanas con, no sé, pues en una situación de diferencias con el Estado peruano, eso lo va a estar mirando Estados Unidos. Por ejemplo, ahí hay un temita donde tenemos que estar muy alertas, ¿no? Lo mismo en otras legislaciones que hemos venido haciendo o incumplimiento de arbitrajes internacionales con alguna empresa americana, porque si hay intereses americanos, ellos van a estar en la defensa de sus intereses porque es totalmente válido, además, de cualquiera, lo haríamos nosotros también, ¿no? Entonces, eso, cuidado. Exitosa. Luego, si diéramos privilegios a algún tipo de empresa versus otra, ¿no? O sea, en un concurso, los concursos deben ser totalmente transparentes. Proinversión felizmente tiene una buena práctica, entonces yo creo que ahí no habría problema. Pero si por ahí a alguien se le ocurre que privilegia a un país, China, por ejemplo, o cualquier otro, versus Estados Unidos de manera arbitraria, Estados Unidos va a poner los ojos en alerta. Entonces, es el tipo de cosas, ¿no? O sea, el buen cumplimiento de nuestras obligaciones en temas desde lo laboral, ambiental también, aunque no sea su tema de privilegio, pero va a cuidar, ¿no? Pero Estados Unidos es digamos, en términos de montos de inversión acumulada que están registradas en Proinversión, supera los 3.800 millones de dólares, más o menos. Hay más, pero lo que está registrado es más o menos eso, en inversiones directas extranjeras de Estados Unidos. O sea, hay inversionistas acá a los cuales va a cuidar. Y también nosotros no le podemos decir que le vamos a prohibir la entrada a sus productos de manera arbitraria. Otra vez, eso significa que ellos también tomarían represalias. Entonces, creo que hay que mirar qué buenas prácticas tenemos. Y los mecanismos de cooperación, sea AID o cualquier otro mecanismo de cooperación que tengamos con los Estados Unidos, tiene que ser reforzado. No me cabe la menor duda que eso es una tarea tanto de la Cancillería, pero es una tarea del gobierno como un todo. Porque todas las instancias del gobierno, todos los ministerios tienen alguna relación con los Estados Unidos en algún trabajo de colaboración y que habrá que reforzarlo y trabajarlo con fuerza, ¿no? Ujú. Y ya saliendo un poco de Estados Unidos, de la política internacional, de lo fuerte que ha entrado Donald Trump, de los efectos colaterales que ha tenido estos primeros días en Latinoamérica y en el Perú, basándonos más en lo que ha sucedido y lo que viene pasando en nuestra patria. Ya se vienen las elecciones, son, no sé, como 40 partidos políticos. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene mirando hacia un país en construcción, que se debería construir nuevamente, que buscando algo, una salida, porque parece que estamos yéndonos en un remolino que no salimos, pura muerte, pura desesperación, desesperanza? Bueno, realmente creo que el Ejecutivo tiene que tomar un liderazgo que no tiene. Hoy día vemos que permiten pues que el tema de la inseguridad ciudadana crezca y que, bueno, afecte el desarrollo del país. Y creen que la gente es ciega, ¿no? Porque la gente está viendo lo que pasa a su alrededor. Uno camina por las calles, sabe lo inseguros que son y tiene que andar reforzando sus elementos de seguridad. Las familias tienen algún familiar que ha sido extorsionado porque tiene su pequeña bodega o su peluquería. O sea, sí, hay un tema de crimen muy grande y que debemos controlarlo, y a veces, bueno, uno escucha las entrevistas al ministro del Interior y se sorprende de las respuestas que da. Nos dice que somos tontos los ciudadanos y no lo somos. Entonces, los reclamos que han hecho los gremios empresariales, por ejemplo, recientemente hicieron un comunicado, no es porque están desinformados. Claro que están informados y lo que quieren es acciones concretas. Lo mismo estamos viendo en todas las temáticas. O sea, le pedimos también al Congreso seriedad. Seriedad, y creo que todavía hay tiempo para hacer algunas reformas en materia electoral para facilitar la unificación de los partidos, para que hayan menos pues de 40 en esa lista
de la cual vamos a tener que tener 2 paginotas para poder votar. El ciudadano va a tener dificultades para tomar una decisión. Entonces creo que ahí hay que trabajar, reforzar la unión de esos temas y al que ojalá los nuevos candidatos Exitosa. invocarlos a mirar reformas de fondo, regresar a los buenos principios de crecimiento económico que tenía el país, de libertad, democracia y libre mercado, porque eso lo que nos hacía era ser un país exitoso en franco crecimiento y con reducción importante de la pobreza, pero hoy día estamos retrocediendo en todo. Justo hace pocos días conversaba, voy a estar en un foro con el ex Contralor de la República y decíamos, mirar a fondo una reforma de la gestión del Estado, porque está muy enredada, muy costosa y difícil de poder ejecutar obras de infraestructura con la prontitud que se necesitan, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo de filigrana y ese es un pedido que hay que hacerle a los futuros candidatos, ¿no? Miren el tema de las reformas, no quisiéramos simplemente revisarle por votar por una cara, tenemos que votar por programas y eso va a ser bien importante que los ciudadanos estemos alerta, ¿no? ¿Y va a postular algo? No, yo estoy en la vida privada, en la academia. Está curada. Estoy tranquila, estoy muy tranquila y creo que mi contribución ahora estoy en Imperú, presidiendo Imperú para promover las inversiones en mi país. Vamos a ir a Estados Unidos y a Europa para promover eso, pero creo yo que, y en el mundo académico, formar jóvenes para que muchos más jóvenes participen en la política y no le tengan miedo. La política es una bonita actividad si se hace decentemente, ¿no?